Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Todos tenemos sueños, anhelos, peticiones. Todos en nuestro corazón estamos seguros y convencidos de que hemos puesto algunos proyectos, algunos anhelos, algunos sueños en manos de Dios. Y tenemos la convicción por alguna u otra manera de que eso se va a realizar. Y en esos sueños, en esos anhelos, en esos proyectos está obviamente la familia, la empresa, la profesión, tantos temas que rodean nuestra vida. Pero hay un elemento también que debe estar en la vida de cada uno de nosotros, y es el servicio a Dios. El servicio a Dios es fundamental en la vida de todo cristiano. Hay un dicho por ahí que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Es un poco duro, pero es una realidad. Y Jesucristo dijo: yo he venido a servir y no a ser servido. Así que cuando nosotros servimos, estamos manifestando el carácter de Cristo o parte del carácter de Cristo. Así que nos proponemos y anhelamos servir al Señor. Cada uno de ustedes tiene en su corazón el anhelo de servir a Dios en alguna área, con algún don, con algún ministerio que Dios ha manifestado a su vida. Algunos no lo conocen, pero estoy seguro que allí está, porque para todos hay un don y hay un ministerio. Así que quiero hablar de este tema refiriéndome tanto al servicio, al ministerio como con Dios, así como para otras y diferentes áreas de la vida. Alcanzar nuestras metas es importante. Dios quiere que lo alcancemos. El gran problema que tenemos cuando proponemos metas y sueños y anhelos es que de alguna manera las programamos, determinamos cuándo va a ser, cómo va a ser, en el momento que lo va a hacer, las circunstancias que nos van a llevar ahí, las personas con las que vamos a caminar ahí. Pero no siempre funciona así. Dios quiere escuchar nuestras oraciones, escucha nuestras oraciones, pero no siempre su voluntad coincide con la nuestra. Y cuando su voluntad coincide con la nuestra, tampoco podemos estar seguros que será exactamente como nosotros lo pedimos. El resultado será, el final será el mismo, pero Dios va a determinar los propósitos y los tiempos en ese camino. De lo que sí podemos estar seguros es que va a suceder. Ciertamente va a suceder y sucederá. ¿Cómo? Es algo que vamos a ver hoy a través de la vida de Pablo. Dios nos quiere llevar por caminos, lugares, situaciones y con personas que no imaginamos que nos van a acompañar en ese camino. Pero eso no significa que porque se cambien los planes va a cambiar el propósito. Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice en la Nueva Versión Internacional: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Pablo tenía un anhelo en su corazón. Pablo tenía una petición. De hecho, por 10 años estuvo orando por ello, estuvo en su corazón, y era querer ir a Roma. Siempre, por alguna razón, hace mención en muchos de sus textos de querer ir a Roma. A los romanos les escribe y les dice en el capítulo 1 versículo 10: siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Me gusta aquí como corrige. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal y como lo he recogido entre las otras naciones. En este pasaje nos damos cuenta que había oración, que había anhelo, y que muchas veces se había propuesto hacerlo, pero podemos decir que todavía no era el tiempo de Dios.
Aunque él quería, lo había programado, lo había anhelado, había estado orando por ello, todavía no se había cumplido. En Romanos capítulo 15, versículo 22 también escribe en su carta: pero ahora ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones. Y como desde hace muchos años anhelo verlos, unos 10 más o menos en total, mientras que ahora y llega, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar en el viaje. O sea, que echaran un poquito de plata para que él siguiera haciendo la obra. Sé que cuando los visite iré con abundante bendición de Cristo. Pablo quería ir a Roma y cumplió su deseo. Pero cómo llegó y bajo qué circunstancias llegó es lo que hoy vamos a aprender. Porque no llegó como esperaba, tal vez no llegó como estaba en sus planes, tal vez no llegó con las personas que esperaba, pero llegó. Y el propósito para el cual él había querido ir a Roma, que era ministrar el evangelio de Dios, orar por los creyentes, ministrarles los diferentes dones, animarlos, hacerlos crecer y discipular, se cumplió, pero se cumplió de una manera extraña para nosotros. Nosotros necesitamos entender que Dios es el que determina el camino. El propósito de lo que nosotros anhelamos no necesariamente se va a cumplir como nosotros queremos. ¿Cómo empieza ese viaje a Roma? ¿Cómo empieza el cumplimiento de ese deseo, de ese anhelo? Es lo que vamos a ver esta mañana. En Hechos capítulo 23, versículo 11, Pablo estaba en una situación complicada. Realmente lo querían matar. De hecho, lo trasladan de un lugar a otro y ponen más o menos unos 325 hombres o soldados romanos para cuidarlo, porque lo querían realmente matar los judíos en Jerusalén. Querían realmente destruirlo y desaparecerlo del todo. Imagínense la situación en que él estaba. Ya estaba prisionero, había estado haciendo su defensa de por qué no era culpable de lo que lo acusaban. Así que en el versículo 11 del capítulo 23 dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ánimo. Claro, necesitaba ánimo. Ya le habían pegado, lo habían insultado, etcétera. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que des testimonio en Roma. Interesante. Ahora hasta este momento Pablo había tenido un anhelo nada más en su corazón. Había tenido un deseo, había tenido una oración. Pero ahora, ¿en qué circunstancia le dice Dios que sí va a ir a Roma? Que se va a cumplir, y es cuando está prisionero, cuando está perseguido, cuando está teniendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Es cuando Dios le dice: sí vas a ir a Roma, y de la misma manera que das testimonio aquí en Jerusalén, lo vas a hacer en Roma. Ahora, si pensamos la manera en que él dio testimonio en Jerusalén, no sería una bonita forma hacerlo en Roma. Pero al fin llegaría a Roma, cumpliría su deseo. Nosotros queremos y anhelamos un montón de cosas, pero las deseamos y las pensamos bajo una estructura de comodidad, pensando en que todas las estrellas se alineen a nuestro favor para que se cumpla su propósito. Tenemos un mal concepto cristiano que decimos: si todas las cosas están alineadas, es del Señor. Eso no es cierto bíblicamente. No siempre las cosas de Dios se alinean a la perfección. De hecho, muchas de ellas hay que pelearlas. Hay que creer en medio de la tempestad, de la tormenta, de la persecución, de cuando a veces parece que no se va a cumplir. Si todo fuera así de fácil, entonces no habría que tener fe. ¿Cierto? Me acuerdo una vez que me invitaron a ir hace muchos años, allá por el año del lobo, y entonces me invitaron a ir de predicador a una campaña con Cristo para la ciudad. Y era como el predicador que iba a estar en las diferentes actividades de evangelismo que íbamos a tener en la Ciudad de México. Y yo salí desde aquí pensando en la casa que me iban a hospedar. Imagínense cómo la pensaba. Un lugar para preparar mis sermones, un lugar especial para mí.
en fin, todas esas comodidades que nosotros queremos para servir al Señor, o las comodidades que queremos para crecer y prosperar y desarrollarnos, etcétera. Imagínense que ni cerca, ni cerca. Pareciera como que Dios me hubiera dicho: te voy a dar todo lo contrario para que entiendas de qué se trata esto. Una familia hermosa, pobre, pero con un corazón extraordinario. Cuando el Señor preparaba el picante desde la cocina, llegaba ya y yo decía: Padre, que no me den eso, porque yo al infierno no voy a ir. El agua del inodoro se salía por debajo, así que había que hacer maniobras para acercarse ahí, etcétera, etcétera. Estábamos en un barrio un poco complicado, pero aún así era de Dios. Y lo que Dios hizo ahí fue extraordinario. Así que Pablo está en una situación complicada. No es el mejor planeamiento de un viaje a Roma. Era el centro del mundo, por así decirlo, Roma en ese momento. Así que llegar ahí sería algo maravilloso. Si aún ahora nos recuerda esa época, su arquitectura y un montón de cosas que todavía permanecen, imagínense la belleza de aquel tiempo. Así que Pablo, Dios le dice: tranquilo, vas a ir a Roma. Si algunos de nosotros nos dijeran que mañana vamos a ir a Roma, pensamos en un vuelo, primera clase, comidita, dormida, película, etcétera. Pero si le dicen que va a ir en bote, remando, cualquiera diría: no, muchas gracias, porque pensaríamos que no es de Dios. Miren lo que sucede. Porque hay cosas que hacemos en nuestra vida, decisiones que tomamos en nuestra vida, que no nos damos cuenta que lo que están haciendo es ayudándonos al destino, aunque en algún momento parezca que estamos haciendo algo equivocado. Pablo había sido llevado a un lugar, ahí había estado arrestado, así que llegó de casualidad un rey y le dijeron: venga, exponga su posición ante él. Así que el rey se levantó, Agripa, y dijo, se levantó el rey y dijo: y también el gobernador Berenice y los que estaban sentados ahí con ellos, y al retirarse decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Como diciendo: ¿qué está haciendo aquí? No tiene por qué estar aquí, ya lo oímos. Y es más, uno de ellos le dice: casi me convences. Buena parla la que se tiene usted, Pablo. Es interesante, casi creo. Pero vemos que no ha hecho nada. Y Agripa dijo a Festo: se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado ante el emperador. Pablo iba a Roma porque había apelado una sentencia. Si no la hubiera apelado y se queda calladito, ahí le abren la cárcel y le dice: señor, váyase para la choza, aquí no ha pasado nada. Usted sabe lo que puede uno pensar, y cada uno de nosotros ha vivido algo así en la vida, cuando se adelantó a un proceso o cuando quiso hacer algo o pensó que estaba bien hecho y de pronto aquello se le viene encima. Yo hubiera dicho: ¡qué madre! ¿Por qué apelé? Esto es lo que ahora me va a dejar prisionero. Si yo hubiera sabido que estos me iban a soltar, yo me quedo calladito, porque calladito uno a veces no siempre es más bonito. Por ejemplo, yo soy bonito siempre, pero eso es otra cosa. Pero espérese, eso es lo que me dice mi esposa. ¿Ve cómo me juzgaron de pronto? Bien. Así que vean qué increíble, porque todas las cosas, aún Pablo sin saber, ejerciendo el derecho que le correspondía como ciudadano romano, apeló. Y eso se estaba alineando para llevarlo donde tenía que llegar. Aún en nuestro camino por llegar a que nuestros anhelos se cumplan, van a aparecer cosas que parecen equivocadas, que parecen a destiempo, que parece que no lo son, pero se están alineando para que lleguemos. Dios quería que fuera a Roma, Pablo quería ir a Roma. No sé cómo se había imaginado Pablo llegar a Roma, pero Dios lo iba a llevar de otra manera. ¿A quienes nos ha pasado que vamos hacia un rumbo que sabemos que es la voluntad de Dios, pero no era como lo habíamos planeado? ¿Solo a mí?
Bendito sea el Señor, solo a mí parece. Yo siempre quise servir al Señor. No sé por qué, por alguna razón en los designios de Dios, desde que conocí al Señor, tal vez por mi carácter de metiche y alborotero, empecé a servir desde mi juventud. Y yo sabía que Dios me había dado un don de predicar. Pero nunca me imaginé de la forma en que yo iba a llegar aquí, en el tiempo que yo iba a llegar aquí, con las personas que yo iba a llegar aquí, ni los escollos o las montañas que tuve que predicar, que tuve que brincar para llegar aquí. Pero aquí estoy. Era un anhelo de mi corazón predicar la palabra, pero no sabía que lo iba a hacer bajo la condición de pastor. Nunca pasó por mi cabeza hacerlo. Ahora obviamente no me arrepiento y estoy muy orgulloso y muy feliz de ser pastor. Pero ciertamente Dios sabía que en mi corazón había algo para hacerlo. Y en cada uno de ustedes hay un deseo por lograr algo en su vida. En cada uno de nosotros hay un deseo absoluto y oramos y creemos y estamos convencidos y vemos algunos destellos de que aquello sí ciertamente es la voluntad de Dios. Pero vamos a tener que aprender a caminar por ese camino de la manera en que Dios lo va a determinar. Algunas cosas van a llegar aún pese a nuestros errores. Algunas serán pese a nuestros planes, pero no siempre van a coincidir. Así que lo envían a Roma. ¿Y cómo lo envían a Roma? Literalmente lo embarcaron. Fue una embarcada. Lo montaron en un barco con muchos prisioneros que iban para Roma. Imagínense el vuelo de primera clase de Pablo, predicador de predicadores, maestro, fariseos, escribas, superdotado. Y ahora está con un montón de prisioneros en el barco. Pareciera que Dios no está ahí. Pareciera que Dios no me está llevando. Pareciera que Dios no me está escuchando. Pero Dios sí lo había escuchado. Dios tenía un propósito. Dios quería llevarlo a Roma. Dios nos quiere llevar a Roma. Cualquiera que sea el nombre que usted quiera ponerle a Roma y sustituirlo por. Pero tienes que aprender a oír la voz de Dios. Ya Dios le había dicho, vas para allá. Pero no le dijo cómo. Hechos capítulo 27, versículo 9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como nosotros ya conocemos la historia, creemos que lo que hizo el timonel y el centurión y el dueño del barco era equivocado. Pero si hubiéramos estado ahí, era lógico que nadie le hiciera caso al predicador. ¿Qué va a saber un predicador de barcos? ¿Cierto o no? ¿Quién de ustedes le hubiera hecho caso a Pablo en lugar del dueño del barco, al capitán del barco y al centurión acostumbrados a esos? Nadie. Es lógico pensar que no debían de hacerle caso. Es lógico que determinaran por mayoría que debían de partir. No siempre la democracia es buena, eso es algo que aprendemos aquí, menos en la iglesia a veces. ¿Tiene sentido que se le ponga atención a Pablo? Ahora sabemos que era un hombre de Dios, ahora sabemos que Dios estaba con él, ahora sabemos que era lleno del Espíritu Santo, ahora sabemos que Dios le había hablado, ahora sabemos que de camino Dios estaba cumpliendo el anhelo no solo de Pablo, sino de Dios mismo. Pero en ese momento no. Hay cosas en nuestra vida que parecen lógicas, pero nosotros los cristianos no andamos por la lógica. Andamos por fe, no caminamos por vista. La experiencia es buena, el conocimiento es bueno, la técnica es buena, pero no siempre hay que hacerle caso. Por ejemplo, no podemos construir un edificio como este, que requirió de los mejores técnicos, ingenieros civiles, ingenieros estructurales, arquitectos y de los mejores materiales que podíamos encontrar. Eso no se puede dejar a la dirección del Espíritu.
Hay que oír a los técnicos, a los profesionales. Este edificio fue metido en una computadora y se le pusieron diferentes terremotos y vientos y comportamientos. Ahí estaba la técnica y la ciencia. Lo lógico es hacerle caso a ellos y no al pastor. Tal vez ya estaría caído. No quiero decir eso. Que quede claro que no quiero decir, si usted está enfermo debe buscar un doctor. Ese es el que va a hacer el dictamen correcto. Si va a construir, un buen ingeniero. Si va a hacer un presupuesto, busque un buen administrador, y así sucesivamente. Pero no siempre lo lógico viene de parte de Dios. Hay lugares donde no se nos permite utilizar la fe más que la lógica. Por ejemplo, ¿en qué funcionó la fe en este proyecto? En la búsqueda de fondos. Llegó un momento donde yo llamé a todo el comité de construcción y les dije, este es el plano. Y a mí me dijeron que este edificio yo lo construía con la plata que estaba en el banco. Pero quiero decirles que hoy revisé la cuenta, vamos por la mitad y ya no hay plata. Y me dijeron, bien has dicho, maestro. Y yo, ¿qué estás diciendo, Willis? Se había acabado y apenas íbamos por la mitad. Lo lógico era no seguir. Lo lógico era detenerse. Pero eso era lo lógico. La fe nos dijo que había que continuar, porque los proyectos de Dios son proyectos de fe. Así que siempre tenemos que estar pensando que hay cosas que son lógicas a nuestra vista, pero no necesariamente tenemos que caminar por ellas. Abraham no tenía hijos y lo lógico era que buscara a Agar para tener hijos. Eso era lo lógico. Esto era lo que se hacía en ese tiempo. Lo lógico era que Saúl, si no venía Samuel, ofreciera el sacrificio porque venía tarde, porque no llegaba. Tenía lógico que no le creyeran a Noé. Ese viejo está loco. ¿Cómo está haciendo una barca ahí de ese tamaño en un lugar donde no llueve y donde no hay agua? Era lógico que no le creyeran. Era lógico que Moisés tuviera 7 u 8 excusas para decirle a Dios por qué no debía ir donde los egipcios. Era lógico que pensaran que Israel estaba loco dándole vueltas a las murallas de Jericó. Era lógico si alguien se volvía y les decía, oiga, israelitas, el desierto les quemó el coco. Era lógico, ¿o no? Era lógico. Era lógico que Pedro le dijera a Jesús, cuando Jesús le dice, vamos más adentro, ahora vas a pescar, y que Pedro le dijera, no, Señor, ya la pulseé toda la noche, ya he pescado toda la noche y le garantizo que no vamos a poder pescar. Era lógico. Era lógico que sus discípulos le dijeran al Señor, Señor, hay 5 panes y 2 peces. Con esto no le podemos dar de comer a 5,000, 7,000, 8,000, ni a 100. Era lógico. Tenemos que entender que nos vamos a enfrentar con cosas lógicas, pero no todo lo que es lógico es de Dios. Dios siempre nos va a dejar un espacio a la fe. Necesita dejarnos ese espacio. De hecho, caminamos por fe y no por vista. Es necesario que caminemos bajo el concepto de una lógica que se puede vencer a través de la fe. Era lógico que no le hicieran caso a Pablo. Yo también, si hubiera estado en el barco, le digo, ese sorompo que se calle y háganle caso allá. Pero si hubieran sabido que era ese hombre lleno del Espíritu Santo, que Dios le hablaba, posiblemente le hubiéramos puesto atención. Pero Dios también tenía un propósito. Era lógico que Marta le dijera a Jesús, Jesús, llegaste tarde, ¿o no? Era lógico. Si tiene 3 días el hombre de estar muertito allá adentro, le dijo, ya huele feo. Era lógico. Pero en la palabra y en la promesa de Dios se vence la lógica. Se destruye para reactivarla a través de la fe. No es lógico que nos salvemos a través de un mensaje de alguien que murió y que nos dice que porque murió ahora nosotros vivimos.
No es lógico que el símbolo de nuestra vida sea un instrumento de muerte. No es lógico. Ahora miren lo que pasó. Versículo 17 del capítulo 27. Y después de subir a bordo, amarraron con la soga todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de Sirpe. Echaron el ancla flotante y se dejaron el barco a la deriva. ¿Saben qué pasa cuando vamos caminando por este mundo? Cuando no sabemos qué rumbo tenemos y cuando la tempestad nos cambia todo, que comenzamos a ser locos. Llegó un momento en que comenzaron: suban el barco salvavidas, amarren el barco, pónganlo por todo lado, se va a despedazar, se va a destruir, vamos a encallar. Y todo el mundo corre para un lado y se le ocurren unas cosas y se le ocurren otras. El barco a la deriva, ya no tenían control. Solo lo que podía pasar y que los dejaban ahí. Así vamos nosotros. Hay momentos en la vida en que ya no vamos a poder combatir más y vamos a tener que dejarnos llevar por donde nos lleve el viento o la corriente. Hicimos todo nuestro esfuerzo, amarramos el barco, tratando de que eso es lo único que... En el versículo 18 dice: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda, y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Un día recogían todo lo que estaba. Es que así pasa en nuestra vida, ¿verdad? Cuando las cosas se complican, en algún momento recogemos, jalen todos los chunches, recojan todo lo que puedan, echen al barco todo, amárrenlo para un lado, pónganlo para el otro, y al otro día es: boten del barco todo, ahora no sabemos qué hacer. Así es nuestra vida. Un día, otro día vamos para otro lado, y un día vamos para atrás, y otro día para adelante. Un día gritamos, otro día no gritamos, un día decimos confío, otro día no confío. Pero había alguien ahí que estaba sereno. ¿Por qué? Porque tenía una palabra. Había convicción que no importa el tamaño de la tormenta ni lo que estuviera pasando, Dios le dijo: vas a ir a Roma. Y él sabía que iba a llegar. Hechos 27, 21. Llevábamos ya ahí mucho tiempo sin comer, eso es lamentable. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían de haber seguido mi consejo y no haber zarpado a Creta. Se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¿What? Yo tiendo a creer que Pablo era Paula, porque cuando dice señores debían de haberme seguido mi consejo, es se los dije. Eso cuando el marido se jaló una torta y aparece la esposa con esa linda sonrisa y hace: te lo dije. Y uno dice: qué madre lo dijo. Así que ahí apareció el se los dije. Me hubieran hecho caso, pero no importa, dice Pablo, está bien, no me hicieron caso, pero quiero decirles que vamos a naufragar, que vamos a estar en un tanate y medio y que solo se va a perder el barco. Yo de pasajero hubiera estado feliz, pero el dueño del barco, ¿el dueño del barco qué? Ahora solo se perderá el barco. ¿Qué significa el barco cuando usted está en alta mar? No siempre el barco es nuestra salvación. Nosotros creemos, y es lógico pensar que si estamos en alta mar y hay una tormenta, nuestra salvación es el barco, ¿sí o no? De ahí nadie me mueve. Ese barco es literalmente mi tabla de salvación. Lo lógico sería pensar que si el barco se va a perder, yo me voy a morir, más en medio de una tormenta. Pero vean qué interesante el mensaje: el barco se va a perder, pero nadie se va a morir. Eso no suena lógico. Si el barco no podía estar a flote, menos yo en medio de una tormenta. Pero él sabía que Dios le había hablado y eso era lo que le estaba dando seguridad. Nos enamoramos de las cosas.
Vean qué interesante, porque en medio de nuestros proyectos a veces nos enamoramos más del plan que del propósito. Eso es cuando cometemos el error de enamorarnos más de los milagros que el Dios de los milagros. Eso es cuando nos equivocamos en confiar más en la provisión de Dios que en el Dios de la provisión. Así que cuando Pablo habla, lo que está diciendo: señores, no pongan su mirada en el barco. El barco no es problema. El barco se va a perder. Lo que es importante es que nosotros nos vamos a salvar. Ahora pónganse ustedes a pensar qué mensaje más irrelevante e importante. Todos vamos para la cárcel. Lo que quiere decir es: quiero decirle a todos los que están aquí que van a llegar a la cárcel, incluyéndome a mí. Pero aún así nadie se va a morir. Parece lógico que pusiéramos nuestra vista en el barco, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros tenemos barcos que no son lo importante? Y hemos perdido el propósito de nuestras vidas por estar tratando de salvar el barco, amarrándolo cada rato, oyendo que se afloja, que la tempestad le da muy duro y seguimos. No quiero decir con esto que no seamos diligentes y que luchemos por las cosas que amamos, pero hay algún momento donde si buscamos a Dios, si la palabra de Dios viene y es nuestra seguridad, no deberíamos de estar pensando más en los planes que en el propósito. Por eso es que a veces nos desanimamos en el camino, porque estamos pensando más en lo que está pasando que en el lugar para donde vamos, sin pensar, sin analizar si todo lo que está pasando alrededor nos está llevando para allá. Pero si andamos por vista nos vamos a perder. Pero si andamos por fe, Pablo tenía ya dos palabras. Una, lo que le había dicho el Señor en el barco, y otro, lo que le había dicho cuando estaba preso: vas a llegar a Roma y aquí no te vas a ahogar. Quiero que sepas que no te vas a ahogar en el camino. Dios no va a dejar que mueras con el barco. Puede ser que se muera el barco, pero usted no se va a morir. Lo que usted ha orado, lo que usted ha buscado, lo que usted ha anhelado en el ministerio, en el servicio, en la obra de Dios, o en su casa o en sus familias, va a continuar. ¿Cómo vas a llegar a lograrlo? No lo sé. Por eso debes de buscar a Dios, por eso debes de buscarlo en intimidad, por eso debes dejar que Dios te hable. Hay algunos de ustedes que Dios les ha hablado por años, saben lo que tienen que hacer y habían planeado su ministerio de una forma especial y las cosas cambiaron. Pero quiero decirte que aunque las cosas hayan cambiado en el camino, siempre lo vas a lograr. Siempre vas a ser esa mujer y ese hombre de Dios que Dios ha determinado que seas para Él. Aunque las cosas hayan cambiado, aunque los planes hayan cambiado, aunque vayas con gente diferente, aunque vayas en otro barco, aunque vayas nadando en lancha o en bejuco, en lo que sea. No sigas luchando por tener ese barco que ya Dios te dijo no lo es. ¿Cuántas personas insisten en tener un noviazgo y un noviazgo y un noviazgo a toda costa, sabiendo que ese no es, o no es la persona adecuada, pero sigues creyendo que es tu salvación? O sigues luchando con un trabajo, o sigues luchando con una infinidad de cosas creyendo que son tu salvación y que si las sueltas tu vida se va a acabar. Tu vida se va a acabar solo si sueltas al Señor. Puedes soltar todo lo demás que son accesorios. Si te amarras del Señor y de su palabra, vas a llegar. Necesitamos entender eso. Vas a llegar. Quiero decirles a todos los que están aquí que ciertamente van a llegar. Y Dios te va a llevar. Y Dios va a cumplir tu anhelo. Y Dios está contigo en medio de la tempestad, en medio de la cárcel, en medio de que te persigan. No importa cuántos te persigan, Dios pondrá un soldado romanos a tu alrededor para que no te toquen y llegues donde vas. Eso es lo que Dios quiere. Hay algunos que creen que su ministerio se ha acabado y ese es su fin porque los planes cambiaron. Hay algunos que creen que perdieron algo, un trabajo, un negocio.
Hemos hecho de algunos barcos tablas de salvación que no nos salvarán. Hay algunos por los cuales hay que luchar, por un matrimonio, por unos hijos, pero lo demás se puede soltar y dejar que Dios te lleve a donde te quiera llevar, porque sabes que es bueno, porque sabes que es una petición correcta. Algunos de ustedes se han sentido vacíos porque se han enamorado más del proyecto que del propósito. Y cuando entiendas que el propósito se va a cumplir no a tu estilo, sino al estilo de Dios, empezarás como Pablo a disfrutar del camino. Todos estaban con hambre, todos estaban confundidos, todos, y Pablo sereno, porque él tenía la seguridad de que Dios le había dicho que llevaría a Roma, y desde el eje del imperio romano tendría influencia. Y piense, llegan a salvo a la playa y va a recoger leña y lo muerde una serpiente. Cualquiera diría, qué más salado, por Dios. Se salvó de ahogarse, de morir una tempestad, y viene a la playa a que lo muerda una serpiente. Pero ¿sabe para qué lo mordió la serpiente? Para recordarle a los demás que en ese barco iba alguien a quien Dios respaldaba. Después creyeron que era Dios. Grave error. Pero todos se pudieron dar cuenta que Dios estaba con él. Hay algunas veces que dices, tras de palos cuernos, dice un dicho, pero aún Dios está ahí. Lo vas a lograr y vas a llegar. Cierre sus ojos un momento. A dos personas quiero hablarles mientras ministro esta palabra. A todas aquellas personas que han tenido un ministerio, un llamado, que saben que Dios los ha ungido, pero han menguado en su trabajo porque algunos planes han cambiado, porque las cosas no eran como lo esperaban, no era como lo habías planificado. Y quiero decirte que el llamamiento es irrevocable y que lo que Dios te ha dado nadie te lo puede quitar, porque es Dios el que te lo dio. Nadie. Las circunstancias no pueden cambiar lo que Dios te mandó a hacer. Las circunstancias no pueden cambiar tus anhelos para ver la obra de Dios caminando. Nadie. No hay tormenta. Tal vez te has aferrado a un barco que creías que era lo que te iba a llevar a llevar tu ministerio más fuertemente. Pero no es esa barca, no es ese lugar, no es esa persona. Es Dios el que lo va a hacer. Yo sé que aquí hay muchas personas que están pasando por eso, y el Señor le dice: te quiero decir algo, que ciertamente lo que pediste y lo que yo quiero se cumplirá, y llegarás y lo harás bien. Y otras personas que han puesto proyectos en su vida, empresas, profesiones, trabajos, hijos, y que han querido salir adelante con sus proyectos, que sigue luchando por ellos, pero pídele al Espíritu Santo que te diga cuál es tu barco, tu tabla donde te has aferrado, creyendo que es lo que te va a proveer, creyendo que es lo que te va a dar la salvación. Suelta ese barco, déjalo irse. Dios te enseñará a nadar. Dios te llevará al lugar que has establecido. Dios cumplirá tus anhelos. Pero no sigas amarrado a ese barco. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, dime cuál es ese barco que estoy amarrado, atado, que no es mi salvación aunque yo crea. Ahí no es.
Tú eres mi barca. Tú eres mi salvación. Tú eres quien suple todas mis necesidades. Tú eres el que me da todo lo que necesito. No hay barco que te supere. Tú eres quien me llevará. Tú cuidas mi salir y mi entrar. Y lo que yo tengo, Señor, no es porque yo lo he ganado, es porque tú así lo has querido. Quiero decirte en el nombre del Señor que ciertamente, verdaderamente sucederá lo que has pedido y añorado, que es bueno, que es agradable, que es santo, que es puro. Sigue orando, sigue orando. Síguele pidiendo al Espíritu Santo que te hable, que te instruya. Es un momento donde el Señor va a llevarlos a ustedes ahora a soltar sus barcas. El Señor le va a empezar a revelar cuáles son esas barcas que has tratado de amarrar y salvar, y te has agotado, y te has agotado, y te has cansado, y te has confundido tratando de seguir amarrándola, sosteniéndola, clavándola. No importa. Quiero que entiendas que no importa si ese barco es de acero puro, también se va a despedazar en medio de la tormenta. Te has enamorado más del proyecto que del propósito. Te has enamorado más de lo que vas a hacer que el Dios que puede permitir que lo logres. Sé que hay muchas personas así. Suéltalo. Dile: Señor, dime que debo soltar.